Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este estudio de la oración sobre Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vamos a dar un breve repaso de lo que pudimos estudiar la semana pasada. Hablamos que esta oración es conocida dentro del mundo religioso como el Padre Nuestro. Lamentablemente, esa oración no tiene ese significado. Hablan de la oración como el Padre Nuestro, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo: vosotros cuando oréis, oraréis así. Y empieza la oración dirigiéndonos a nuestro Creador como Padre nuestro que estás en los cielos. Eso lo hablamos la semana pasada. No es la oración del Padre Nuestro. Es más, esta oración es una oración modelo que todos nosotros debemos tener cada vez que iniciamos nuestra oración, ya sea de manera pública o de manera privada. Hablamos que ese Padre nuestro está en los cielos, por lo tanto debemos reconocer su grandeza y que no hay ningún Padre aquí en la tierra que esté por encima de él. Por eso dice el Señor Jesucristo que no llamemos a nadie Padre, porque uno es nuestro Padre, nuestro Creador. Por supuesto, el Señor Jesucristo habla con respecto a la oración y habla con respecto a la disciplina en hebreo, que tenemos unos padres terrenales, reconocidos como padres terrenales. A eso sí podemos decirle padres, pero acuñar ese significado a otra persona como la idea de una dependencia de él, no puede. La única dependencia que nosotros debemos tener es con nuestro Padre que está en los cielos. Hablamos de santificar el nombre y dijimos que santificar viene del griego agios y es algo que está apartado o algo que se usa con un significado sagrado y no se usa como algo común o profano. Cada vez que nosotros mencionemos el nombre o hablamos de nuestro Dios, nosotros tenemos que usarlo dentro de lo que es la reverencia. El nombre de Dios, la esencia de Dios, nosotros debemos apartarlo de cualquier cosa aquí mundana. También hablamos acerca de lo que dice aquí, venga tu reino. Estuvimos estudiando de que el pueblo estaba esperando el reino, un reino terrenal, cuando el Señor Jesucristo le presenta a ellos un reino espiritual. Y que al estar Él con ellos, allí estaba el reino. Y aunque dice aquí, venga tu reino, también nos dice Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En este caso, aunque pidamos que el reino venga, nosotros tenemos que buscarlo, nosotros tenemos que esforzarnos por ser dignos de estar en ese reino. De hecho, esta lectura que estamos haciendo de Mateo capítulo 6 viene desde el capítulo 5, que nos dice, es más, desde el capítulo 4, versículo 23, que dice: recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Y desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta todo el capítulo 7, versículo 29, nos habla de qué conlleva ese evangelio del reino. Cómo debemos nosotros relacionarnos en el reino. Y dentro de esa relación nosotros debemos pedir que el reino venga, pero venga a quién, venga a nosotros, que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros, que pedimos que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey. Por eso la confesión, de lo cual habla el autor de los Hebreos, que debemos perseverar en la profesión, en nosotros lo que profesamos, debemos reconocer que cada vez que nosotros confesamos en el momento del bautismo nuestros pecados y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos proclamando que Él desde ese momento va a ser nuestro Rey
y que todo lo que Él nos diga a través de su palabra, eso es ley. Es una actitud de sumisión, de obediencia. Esto es lo que conlleva la idea de pedir que el reino venga. Que el reino venga a mí. Pero venga a mí ¿para qué? Para que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esto es lo que estamos pidiendo, que se haga su voluntad. Ahora, hay algunas versiones que cambian el versículo y el texto más adecuado es este que dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo, también en la tierra. Ahora, ¿cómo es la voluntad en el cielo? Podríamos decir que es perfecta. Todos los que están alrededor del Padre, todos los que están alrededor del Hijo, todos tienen una obediencia y una reverencia perfecta. Allá no hay ninguna desobediencia, altivez, soberbia, nada de eso. En la presencia de Dios, en el cielo, la voluntad es perfecta. Y estamos pidiendo en oración, o debemos pedir en oración, que así como se hace la voluntad del Padre allá en el cielo, nosotros tenemos que tener el deseo de hacer lo mismo. Por eso es un compromiso en la cual nos estamos involucrando cuando hacemos este tipo de oración. Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo, así quiero yo hacerlo. Es un compromiso tremendo. Es algo que nos debe llamar poderosamente la atención en cuanto a la lucha que tenemos por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad perfecta. Hemos venido hablando que el Señor sabe cuál es nuestra condición. Humanos, ¿verdad? Con debilidades, que tenemos una batalla, todos los días tenemos una batalla contra el enemigo en nuestra mente. Pero aún así, cada vez que nosotros oramos, debemos pedir que Dios reine en nosotros, que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Cómo? No como yo la quiero, no como la hacen las personas que están a mi alrededor. No, es como se hace en el cielo, perfecta, oyendo al Padre hablando y diciendo, hagan esto, allá se hace eso, rápidamente. Así también nosotros tenemos que hacer. Es una oración, esta es una oración modelo poderoso, en la cual estamos viendo que primeramente, antes de pedir por nuestras necesidades físicas e espirituales, antes la oración tiene que empezar con reconocer que no le estamos orando a cualquier ser, que le estamos orando a un ser maravilloso, a un Padre, con todo lo que la connotación que tiene Él como Padre, Padre perfecto. Y por lo tanto, cuando nosotros oramos, vamos con esa reverencia y le estamos pidiendo que se haga su voluntad y que su reino venga a mí. Que yo sea un discípulo comprometido, que mi compromiso no sea de palabra, sino de verdad. Estoy dispuesto, no importa lo que cueste, estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Primeramente, a veces entramos a la oración por el estado emocional que nos sentimos o que sintamos de depresión, de angustia, de quebranto. Y llegamos de una vez a la oración a pedir, ¿verdad? Bueno, la oración modelo nos dice, así no es. Se empieza primero glorificando al Padre, santificando su nombre y pidiéndole ante cualquier cosa, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Con todo lo que tengamos en nuestro corazón. Hermano, esto no es fácil. Hermano, nosotros hemos experimentado en nuestra vida situaciones que
que sentimos que se acaba todo, que sentimos que no hay, ya llegamos a un estado emocional terrible y nos inquietamos, se nos quita el hambre, se nos quita el sueño, se nos quita el gozo, no hay otra cosa sino pensando en el problema o la situación dolorosa o terrible o adversa que tenemos. Pero sabemos que tenemos una fuente de poder, ya lo hemos estudiado, la oración. Sabemos que hay un Padre que nos quiere ayudar, lo sabemos, y vamos rápidamente en la oración, en donde estemos, pero empezamos a pedir cuando la Biblia nos está diciendo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, glorifiquen primero, aprendamos a reverenciar, como el Señor Jesucristo está diciendo, aprendan a reverenciar a mi Padre. Entienda que Él está por encima de cualquier cosa. Él está en los cielos. Nosotros estamos aquí en la tierra. Y no hay cosa imposible para Él. No la hay. Y es por eso que, Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Una vez que doblegamos y reconocemos eso, y nos desprendemos y sabemos que todo está bajo la dirección de Él, caemos en la siguiente petición. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Una vez, primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque Mateo capítulo 6, que tienen que leer esta parte de Mateo capítulo 6, tienen que leer desde el versículo 24 hasta el 34, habla acerca del afán y la ansiedad. Todos estamos ansiosos, todos estamos de afán, todos. ¿Y por qué luchamos? ¿Por qué nos levantamos desde que se abren nuestros ojos hasta que nos acostamos? ¿En qué estamos pensando? En nuestra necesidad física, en el pan, en lo que vamos a comer hoy. Y Mateo capítulo 6, versículo 24 34 habla de la comida y el vestidos. Las cosas más esenciales que el ser humano debe tener, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando no parloteéis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Sabe nuestro Padre cuál es la necesidad mía hoy? La sabe. El Señor sabe cuál es mi necesidad, la mía. La sabe en este momento. Y el Señor sabe tu necesidad, hermano. La sabe en este momento. La sabe. Pero aún así, nosotros tenemos que aprender a ir en oración para depender de Él. Es un reconocimiento que todo lo que nosotros hacemos y lo que vayamos a hacer, todo está bajo el designio, la voluntad de Dios. Aún antes de arar, como sale aquí en la imagen, piden que caiga lluvias, están pidiendo porque saben, están dispuestos a trabajar, pero sin la lluvia, sin esa bendición, ¿cómo puede salir la semilla? ¿Cómo puede crecer el fruto? Es en la dependencia, saber que cuando yo me levanto para ir a trabajar, yo sé que estoy en manos de Dios. No es una cosa de orgullo y de soberbia que nosotros decimos, bueno, por mi esfuerzo yo logro esto. Sí, tenemos que hacer el esfuerzo porque nos dice la carta a los tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar, tenemos que, así como buscamos el reino, también tenemos que buscar el alimentarnos, pero priorizar los alimentos o el vestido por encima del reino, ahí es donde está el problema. Por eso le dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan a las personas que había alimentado y que hicieron todo lo posible para encontrarse nuevamente con él el siguiente día, para seguir siendo alimentados, dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por
la comida que a vida eterna permanece. Le está diciendo, ustedes trabajan duro por las cosas de la tierra. Ok, pero esa no es la prioridad. La prioridad es trabajar en el reino. En este caso, sabemos que cuando el Señor nos da salud, sabemos que cuando el Señor nos da el trabajo que tanto deseamos, debemos glorificarle y debemos pedirle que nos mantenga y reconocer que debemos actuar como cristiano, vivir como cristiano, saber que ese trabajo me lo dio el Señor y por lo tanto yo debo actuar en consonancia a la voluntad de Él para que ese trabajo sea bendecido y yo pueda, cuando venga a desayunar, cuando yo venga a sentarme a almorzar y cuando yo venga a sentarme a cenar, es el momento de agradecerle porque nos dio la salud, porque nos dio el trabajo, porque le dio el trabajo a papá, o le dio el trabajo a la esposa, o le dio el trabajo a mamá, y por eso yo ahora me mantengo, reconocer que tengo una dependencia de la oración, del, que pedimos, que el pan de cada día nos lo dé hoy. La promesa que el pan de hoy no nos falte. Pero por supuesto, nos dice Mateo 6:33, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, o sea, la voluntad de Él. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? El pan y el vestido. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta cada día su propio mal. En ese día de mal, pidámosles que el pan no falte. Versículo 2. Una vez que pedimos por las necesidades físicas, recuerda que aquí el pan es nuestras necesidades físicas. Está envolviendo todo esto, nuestras necesidades físicas. Ahora debemos pedir por nuestra necesidad espiritual o la lucha que tenemos para purificar nuestro espíritu. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es versión textual. La Reina Valera dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Aquí la acción es continua. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos. Para yo llegar ahora a la oración y pedirle al Señor que perdone mis ofensas, ya anteriormente ya yo he perdonado a aquel que me ha ofendido. Y dentro del contexto de aquí de las ofensas, de los pecados, son ofensas. Ofensas. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos vitupera, cuando alguien se burla, cuando alguien nos trata con desprecio, cuando alguien nos paga contrario al bien que le hemos dado. Todo eso, si la persona llega a pedirme perdón, es mi deber cristiano perdonar. Perdonar. No puedo quedarme con eso. Yo no te perdono. Debemos perdonar. Para poder ir esa misma mañana, tarde o noche en oración y pedirle al Señor que perdone porque lo hemos ofendido. Recuerden, más son las ofensas que nosotros cometemos en contra de nuestro Padre que las ofensas que nos cometen a nosotros. Saquemos cuenta. ¿Cuántas personas nos ofenden a diario? Muy pocas, ¿verdad? Uno que otro en un tiempo indeterminado en la relación social que tengamos. Eso no se mantiene en el tiempo. Pero nosotros todos los días, ofendemos a nuestro Dios. Todos los días, ya sea por palabra, por obra, por no hacer lo correcto, por los pensamientos. Ofendemos y vamos siempre en oración porque es que así como tenemos una necesidad de alimentar nuestro cuerpo para subsistir en este día y ver el siguiente día, nosotros no podemos acostarnos sin pedir a nuestro Creador que nos perdone nuestras deudas, nuestros pecados,
porque estaríamos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Y lo que nosotros queremos es que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se mantengan limpios en la presencia de Dios. En este caso, que nuestro espíritu esté vivo y no muerto, como presentaba al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando le decía, vosotros en otros tiempos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vivos físicamente, comiendo, trabajando, pero muertos. De nada sirve que ganemos todo el mundo y que perdamos nuestras almas. Es necesario ir en oración todos los días para pedirle a nuestro Creador que perdone nuestros pecados. Pero previamente, nuestro corazón debe estar limpio de todo rencor. Nuestro corazón debe ser un corazón perdonador. Porque si no perdonamos a los que nos han causado ofensas, nosotros no va a perdonar, a nosotros no se nos va a perdonar el Padre las ofensas que hemos cometido contra él. Es la oración modelo. Esto no es el Padre Nuestro, quiero recalcar eso. Esta es la oración modelo. Utilizo la palabra Padre Nuestro porque es el inicio en el cual reconocemos y empezamos a pedir por nuestras necesidades físicas, pero también por nuestras necesidades espirituales. Y de hecho, si nos damos cuenta, es más importante la necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros vamos a estar rodeados de situaciones que nos pueden llevar a caer. Versículo 13 de Mateo capítulo 6. Y no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. De la versión textual. Quiero aclarar algo antes de avanzar, que aquí la palabra tentación es incorrecta. Aquí ven ustedes en el recuadro, no nos metas en tentación. Eso es inadecuado. Porque cuando una palabra se traduce, aunque la palabra aquí para pruebas y en otros casos para tentación viene del griego pierasmos, nosotros tenemos que analizar la palabra de acuerdo al contexto y de acuerdo a los principios que hay en la palabra de Dios. Porque si nos ponemos a analizar, no voy a ahondar mucho en este punto, ya que podríamos desarrollar la diferencia entre pruebas y tentación. En algún momento podemos hablar de esto, cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Pero aquí no está hablando de la tentación, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. No, la tentación proviene del enemigo. Así que si ustedes han estado orando, Señor, por tanto tiempo en su vida cristiana, ya no hagan este tipo de petición. Cuando ustedes se vean rodeados por tentación, hay otras causas por las cuales somos tentados, pero eso no proviene de Dios. Sí vamos a ser probados porque la Biblia nos dice que nuestra fe tiene que ser probada como oro. La prueba es muy diferente a la tentación. Así que lo que le vamos a pedir al Señor es que no nos meta en pruebas, mas líbranos del mal. No metas en pruebas. Quítanos las pruebas, aunque sabemos que la vamos a tener, pero pedirle que nos las quite, la que Él posiblemente quiera darnos. Señor, por favor, ten misericordia. No nos metas en pruebas. Queremos llevar una vida más llevadera, tranquila. Pero aquí no está hablando de tentación. Sería una locura pensar que Dios nos tienta y decirle que no nos metas. Dios no mete a nadie en tentación. Nada. Así que cambiemos este tipo de oración. Vamos a pedir cuando nos encontremos en prueba, Señor, ayúdame. Y de esto habla Santiago en el capítulo 1, cuando estudiamos la carta, que nosotros debemos tener sabiduría para salir de las pruebas. Pero las pruebas es necesario que sucedan para que nuestro espíritu sea perfeccionado. Bueno, este es otro punto de la enseñanza.
No nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Versículo 14, no creo que lo haya anotado, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará. Está hablando acerca de perdonar nuestras deudas. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hermanos, con esto terminamos Mateo capítulo 6, versículo 9 prácticamente es al 13. Y por supuesto terminamos la serie sobre la oración. Es maravillosa esta serie, en verdad. Debemos repasar esta serie para recordar las cosas más básicas. Es un estudio básico, pero con eso que tengamos como básico nos va a ayudar a mejorar en nuestra oración diaria. Así que el Señor les bendiga y continuaremos con la serie Estudios para Nuevos Cristianos el próximo lunes.